Quisiera anunciar con mucha satisfacción que gracias a el llamado de nuestro candidato a la presidencia, don Álvaro Ramos, hemos iniciado un proceso de conversación con los sectores, con las cámaras, con los trabajadores, y hemos construido una propuesta de cara al proyecto de ley de jornadas 4.3, donde se mencionan varios aspectos fundamentales. Se define de forma más precisa los ámbitos de aplicación de esta ley de jornadas 4.3. Se refuerza la responsabilidad del patrono ante la salud ocupacional, y eso significa, entre otras cosas, que debe haber un análisis y un reporte semestral de la situación de la salud ocupacional de cada uno de los trabajadores. Pero hay un tema también que es absolutamente vital, y es que por primera vez en la historia estamos logrando un hito, y es que este proyecto de ley será siempre y cuando los trabajadores y las trabajadoras de cada uno de los centros de trabajo decidan si quieren o no jornadas 4.3. Es decir, va a haber una votación en cada centro de trabajo para que sean ellos, los trabajadores, los que digan si quieren las jornadas 4.3 o no. Se implementará siempre y cuando haya una mayoría de trabajadores dispuestos a laborar en ese sistema. Creo que esto es ponernos a la par de los trabajadores. Ese es un logro de Liberación Nacional, y sobre eso vamos a trabajar en función de este proyecto de ley. Así que le voy a dar la palabra a nuestro candidato. Nos parece muy desafortunada la propuesta que lanza el Partido Liberación Nacional y su candidato presidencial para tratar de allanarle el camino a una posible vía rápida al nefasto proyecto de las jornadas de 12 horas diarias sin pago de horas extra. Nos parece que la idea de que sean los trabajadores y trabajadoras las que voten de manera secreta si quieren o no quieren acogerse a este tipo de jornadas es una forma de evidenciar que no saben lo que sucede en los centros de trabajo, porque no hay esa tal voluntariedad ni hay esa tal libertad de las personas para poder decidir, sino que además no conocen lo que la Sala Constitucional ha dicho al respecto de que no se puede llevar a votación los derechos que ya están adquiridos y los derechos que tienen que ver con derechos humanos, como son los derechos laborales. Es realmente un poco penosa la situación en la que se está poniendo el Partido Liberación Nacional, que finalmente, a pesar de que diga que está en un proceso de renovación, termina obedeciendo a los mismos sectores privilegiados a los que siempre ha obedecido. Realmente sabemos que esta propuesta no tiene mucha viabilidad, no tiene sustento legal, y esperamos que sea rechazada, pero hacemos un llamado al pueblo costarricense para que se fijen realmente en el tipo de propuestas y los intereses de quienes protegen. A dar un compás de espera, de diálogo, y haber movilizado a la fracción para que pudiese actuar en consonancia. Y hemos logrado un triunfo de la democracia que resuelve problemas. Los empresarios necesitaban seguridad jurídica, y también debíamos tutelar por los trabajadores, proteger a los trabajadores. Y hemos logrado ese balance en una nueva propuesta que estimamos más justa, una justicia social que será el norte de esta campaña y de nuestro eventual gobierno en el 2026. Esa justicia social no puede descuidar la indispensable agenda de competitividad y empleabilidad. Necesitamos más trabajo para nuestro pueblo, que está con una participación laboral muy baja y niveles de informalidad inaceptablemente altos. Por eso es que hemos decidido apoyar esta propuesta balanceada. Genera empleos y protege a los trabajadores. Ese tipo de balance ha sido el signo de mi vida profesional. Cuando tuve la oportunidad de estar en la Superintendencia de Pensiones, pude participar en un diálogo nacional en el 2017, en el cual participaban los empleadores
y los trabajadores y el Estado. Y se llegaron a reformas importantes para el bienestar del país. Cuando estuve en la Caja Costarricense del Seguro Social, en mi paso, habíamos logrado importantes avances para las empresas, como la reducción de la base mínima contributiva. Habíamos impulsado importantes beneficios para los trabajadores independientes que tanto sufrían con unas deudas que eran impagables, y también, por supuesto, habíamos apoyado a los trabajadores con el aumento salarial que se aprobó su pago. Ese tipo de balance entre lo que necesitan los trabajadores, lo que necesitan los empresarios, siempre caracterizó a Costa Rica. Esos espacios de diálogo donde se va logrando que la prosperidad costarricense quede bien repartida entre todos los sectores. Y en este proyecto, aparte de la seguridad jurídica que requieren las empresas cuyos procesos de manufactura modernos requieren de jornadas de 12 horas, pues entonces procuramos proteger a los trabajadores. ¿De qué manera? Número uno, reconociéndolos como personas que pueden asumir el control de sus propios destinos. No somos los políticos los que debemos decirle a los trabajadores en qué pueden creer o qué quieren hacer, pero sí podemos los políticos abrirles ese espacio donde ellos puedan decidir qué es lo que quieren hacer. Y por eso para nosotros fue fundamental la introducción de un espacio de votación colectiva y secreta de los trabajadores, un espacio donde los trabajadores deciden si consienten participar en la jornada 4-3. Entonces así esa decisión no es de nosotros, es del trabajador que será afectado por esa decisión, pero en un espacio donde no puede ser coaccionado. Y eso es muy importante para nosotros y consideramos que va a ser una pieza fundamental de esta nueva versión. Naturalmente había otras inquietudes que tenían que ver con las realidades ya de trabajadores individuales y por supuesto con la realidad de cada empresa. Eso se aborda con el Consejo de Salud Ocupacional, que tendrá muchas potestades para verificar que estas jornadas excepcionales, porque hay que seguir entendiendo eso, este es un espacio excepcional de jornada, no es la jornada ordinaria que se modifica, no, es la empresa recibe un permiso excepcional del Ministerio de Trabajo para poder tener esta jornada. Para poder recibir ese permiso excepcional, tiene que poder lograr el consentimiento de los trabajadores y tiene que lograr que el Ministerio de Trabajo estime que las condiciones en esa empresa se siguen cumpliendo en el momento y a través del tiempo. Y finalmente, una inquietud que nos agobiaba mucho es algunas de las definiciones del ámbito de aplicación de esta ley parecían tener algún grado de ambigüedad. Estimamos que se ha cerrado ese espacio de ambigüedad o de potencial abuso de quién podría estar sujeto a estas 12 horas. Lo hemos delimitado muchísimo para que corresponda a sectores de avanzada como la manufactura altamente tecnológica. Entonces, obviamente no es el único espacio, pero habrá muy pocos espacios, aparte de ese, donde se justifique que haya jornadas excepcionales de 12 horas. De nuevo, esto fue, y agradezco de nuevo a don Oscar a mi lado y a todos los compañeros de la fracción legislativa de Liberación Nacional por su apoyo en haber mejorado esta propuesta en beneficio de los trabajadores. Invitamos a las otras fracciones legislativas de la Asamblea Legislativa a que nos acompañen en este esfuerzo que estimamos resuelve las inquietudes que muchos de ellos tuvieron alrededor de la seguridad jurídica de las empresas de manufactura avanzada que desean seguir operando en Costa Rica o venir a invertir en Costa Rica, pero además tutela con mayor claridad los derechos de los trabajadores. Los invitamos, les agradecemos que participen siempre en estos espacios de diálogo y de resolución de los problemas. Agradecemos también a la Unión de Cámaras Empresariales, la UCAEP, que tan gentilmente se sentó a la mesa acompañada de otras cámaras y apoyó estos elementos adicionales de protección de los trabajadores.
Muchísimas gracias a todos ustedes por este espacio.